¿Qué tal, amados hermanos? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos ustedes estén bien y que estén siendo bendecidos profundamente por parte de nuestro Señor. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde México, desde Texcoco, y esperando que todos ustedes también nos tengan en sus oraciones, al igual que nosotros a ustedes. Cada semana estamos reuniéndonos para orar por ustedes también. Y bueno, gracias al Señor por la vida de ustedes. Y bueno, vamos a comenzar en esta mañana con nuestra clase de escuela dominical. Estamos estudiando eclesiología, las doctrinas de la iglesia. Y estamos hablando de el reino de Dios. No sé si ustedes lo recuerden, ¿verdad? Espero que estén llevando sus apuntes, sus anotaciones, ¿verdad? Si usted tiene mayor interés, pues usted pueda tener todo esto en claro y que en un futuro, cuando alguien haga alguna pregunta al respecto, ustedes tengan como pues primero Dios quiera que ustedes se establezcan como una iglesia independiente en el futuro, ustedes tengan las bases y tengan las bases muy sólidas para poder enseñar acerca de la iglesia. Así que esa es mi meta con ustedes y vamos a comenzar haciendo una oración, pidiéndole al Señor dirección en esta hora. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, y gracias, Señor, porque a lo largo de esta semana tú nos diste tu bendición. Ahora inicia una nueva, Señor, y queremos iniciar buscándote, buscando tu rostro en este día. Padre, estamos reunidos para pedirte, Señor, que seas tú quien dirija nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que tengamos que ofrecerte el día de hoy y sobre todo nuestra atención, recordando aquel pasaje en Eclesiastés, Señor, que decías, mejor es poner un pie en la casa de Dios, ¿verdad? Que ofrecer sacrificio de necios que no saben que hacen el mal. Por favor, Padre Santo, ayúdanos, ayúdanos hoy a estar atentos y darnos la disposición de obedecer y de aprender, Señor. Por favor, glorifícate. Gracias por cada uno de los hermanos que están ahí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy y vamos buscando Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes. Si se acuerdan, hermanos, estábamos hablando en esta semana, bueno, la semana pasada, el reino de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver dónde se encuentra, en dónde se encuentra el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Ya ha quedado bien en claro? ¿Quién forma parte del reino de Dios? ¿Es lo mismo el reino de Dios que la iglesia? Bueno, ya hemos ido avanzando algo. Espero que les esté quedando muy en claro y que esto, hermanos, sea una doctrina que ustedes tengan bien controlada y bien entendida. Primera de Reyes, vamos a buscar el capítulo número 4. El primer libro de Reyes, en el capítulo número 4. Y vamos a leer, hermanos, el versículo número 21 al 25. Primera de Reyes, capítulo número 4, del 21 al 25. Dice así, espero que todos lo tengan. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos del 21 al 25. Lo leemos todos juntos. Dice así, 1, 2, 3. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón con todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. La pregunta del día de hoy, hermanos, es: ¿en dónde se encuentra el reino de Dios? ¿En dónde se encuentra este reino? ¿Verdad? El reino de Dios, ¿dónde se encuentra? Bueno, los reinos terrenales, hermanos, de los hombres hoy están localizados geográficamente y tienen dimensiones, fronteras, etcétera, que son discernibles. Lo acabamos de leer.
Por eso tomamos este pasaje como un ejemplo. Sabíamos que Salomón reinaba desde el Éufrates hasta ciertas colindancias, ¿verdad? Al norte, al sur, al este o al oeste, y sabía que tenía fronteras con tal lugar, con tales reinos. Y él tenía el control sobre todos los reyes, y los reyes estaban en paz con él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ponemos como ejemplo porque normalmente los reinos terrenales, están geográficamente localizados. Y de hecho, pues hay un pleito hasta hoy en día en muchos lugares por saber si quieren más terreno, menos terreno, si alguien está tomando de más y de menos, ¿verdad? Y en los reinos terrenales, todos los reinos terrenales, existen una localización geográfica. Pero, ¿y el reino de Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Y si está en esta tierra, ¿cuáles son sus fronteras? Esa es una buena pregunta que creo que el día de hoy vamos a analizar. La primera cosa que quiero explicarles, hermanos, el día de hoy es que el reino de Dios es un reino intangible. Intangible. ¿Esto qué significa? Que el reino de Dios es algo que usted no puede tocar, ¿verdad? Que usted no puede palpar con sus manos, ¿verdad? No lo podemos tocar. No es observable, es decir, no podemos mirarlo geográficamente, ¿verdad? Pero preguntando en Lucas capítulo número 17, versículo 20, vamos a buscarlo. Lucas capítulo número 17, versículo 20, vamos a verlo. Dice ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo número 20 y 21. Vamos buscando Lucas 17, versículo 20 y 21. ¿Dónde se encuentra geográficamente el reino de Dios? ¿Y cuáles son sus fronteras? Lucas 17, versículo 20 y 21 dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, fíjense, fue la respuesta del Señor Jesús, dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, el reino de Dios no es un lugar geográfico, no habita sobre un lugar geográficamente limitado con fronteras. No, el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Por qué está entre vosotros? ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Pues bueno, es algo que usted no puede tocar, no puede mirar geográficamente, pero el reino de Dios se ha acercado a nosotros y hoy nosotros formamos parte de este reino. ¿Quiénes nosotros? Todos los que en arrepentimiento han creído en el Señor Jesucristo, que han entregado sus vidas, como el viento, que el Señor Jesucristo mismo, allí en Juan capítulo número 3, por favor vaya conmigo, Juan capítulo número 3, va más adelantito. Hermanos, si aquí está haciendo calor, no me imagino qué calorón ha de estar haciendo en Puerto Morelos, por lo cual espero que ninguno se me vaya a desmayar en este día, ¿verdad? Que tengan sus ventiladores listos. Aquí está haciendo bastante calor, se está sintiendo fuerte, aún de noche, ¿verdad? Como que vino un viento frío, pero se siente también después calor, no sé qué está pasando por acá, pero pero bueno, no es nada comparable y por eso no me quejo, ¿verdad? No debo quejar. Juan capítulo 3, versículo número 8. ¿Lo tienen? Juan 3, 8. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que como el viento, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo número 8, podemos ver que el reino de Dios solamente se ve por el fruto resultante del milagro de la regeneración. Básicamente no tiene una ubicación geográfica, pero podemos saber de este reino. ¿Por qué? Porque es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero cuando el Señor toca un corazón y transforma una vida, lo cambia. Hay una regeneración. No necesita haber un lugar. Y por eso es que nosotros creemos, hermanos, que la bendición de Dios no está en una iglesia. Allí está Dios y en esa iglesia nada más se puede venir a buscar a Dios y orar. No, eso es incorrecto. El reino de Dios no es algo, es un reino intangible, no podemos tocar, no es observable, es decir, no estamos ubicados geográficamente, pero nace en aquellos que arrepentidos creen en Él y son regenerados, ¿verdad?
Mire, busque por favor conmigo Primera de Corintios capítulo número 4. Primera de Corintios en el capítulo número 4, por favor. Primera de Corintios capítulo número 4. Es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero escuchamos nosotros su sonido, ¿verdad? Y pues bueno, se ve por el fruto resultante, ¿verdad? El reino de Dios hoy en día se ve por los frutos de una vida transformada. Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 20. ¿Ya lo tienen? Dice, Primera de Corintios 4, 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, el reino de Dios es algo intangible, pero vemos el poder de Dios. ¿Cómo lo vemos? Porque el mayor milagro que pueda haber en esta tierra, hermanos, no es que un ciego vea. El mayor milagro que podamos ver no es que un cojo camine. El mayor milagro que podemos ver en esta tierra, hermanos, es que un pecador es perdonado y es transformado. Que una persona puede ser transformada por medio de la regeneración del Espíritu Santo de Dios es el más grande milagro. Si somos honestos, recordando Jeremías 13:23, dice que el etíope mudará el color de su piel. ¿El leopardo puede mudar sus manchas? No, no puede. ¿También nosotros podemos cambiar estando habituados a hacer el mal? No podemos. Naturalmente nosotros no podemos cambiar, no tenemos la capacidad de ser transformados. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas a través del poder de su Espíritu Santo, su reino consiste no en palabras, sino en poder. Y nuestras vidas son transformadas a través de la regeneración que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, por favor, búsquelo. Primera de Tesalonicenses capítulo número 1. El reino de Dios es un reino intangible. No podemos ubicarlo geográficamente. Por eso es que es incorrecto decir que en esa iglesia ahí está Dios y nada más se puede orar a Dios allí y nada más allí lo vas a encontrar. Eso sería el producto del sectarismo, es decir, los que son sectarios. ¿Y qué es una secta? Bueno, una secta consiste en un lugar donde pretenden enseñar que la única forma de salvación es a través de ellos y que ellos son los únicos verdaderos, no hay más y que fuera de ellos no hay salvación. Eso es una secta. Una secta también tiene como punto a observar que ellos creen que la salvación está en Cristo y otra cosa, agregando cosas al Evangelio. Así usted puede detectar fácilmente cuando algo es una secta, cuando enseñan principios de hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Cuidado con esos lugares, ¿no? Pero bueno, no es el mensaje. Lógicamente el reino de Dios no está ubicado geográficamente, lo estamos entendiendo, no es algo observable que usted diga, aquí está el reino de Dios, está desde la entrada de Playa del Carmen hasta donde termina Puerto Morelos. No pueden decir eso, jamás, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo número 1, versículo número 5. Dice así, ¿lo tienen? Primera de Tesalonicenses capítulo número 1, versículo número 5. Dice así, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Evangelio llegó a nuestras vidas y dice, llegó no solo en palabras, escuchamos por medio de las palabras el Evangelio, pero vino en poder, ¿verdad? En el Espíritu Santo, en plena certidumbre, es decir, Él nos convenció y estamos convencidos que a través del Espíritu Santo, Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Y estos regenerados forman parte de un reino, el reino de Dios, que es un reino intangible, ¿verdad? No observable, pero aquí están los pasajes que estoy mostrándole, que es el reino de Dios como el viento, ¿verdad? Que habló en capítulo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, y 1 Corintios 4, 20, y 1 Tesalonicenses 1, 5. El reino de Dios también es un reino que no es político, no tiene nada que ver con ello, ¿verdad? Eso lo enseña el libro de Juan, capítulo número 18, búsquelo por favor, Juan, capítulo número 18, en el versículo número 36. El reino de Dios, no es un reino, ¿verdad?, político.
¿Sabe que inclusive la razón por la cual los judíos no creen en Jesucristo es la razón por la cual ellos esperaban una autoridad política que pudiera sacar adelante a la nación de Israel y los librara de sus enemigos? Y ellos están esperando ese reino. Y como el Señor Jesucristo vino, nació en un pesebre y luego en su entrada triunfal en un burro y no los liberó políticamente de la esclavitud de los romanos, pues lo rechazaron y hasta hoy en día ellos dicen que no es así. Pero nosotros sabemos que el reino de Dios no consistía en una libertad política, no venía con un poder político, venía con un poder espiritual, capaz de transformar a la persona más vil y pecadora. Ese es mucho mayor, ¿no cree, hermano? Pero bueno, tristemente, dice la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, su Hijo Jesucristo. Y Juan capítulo 18, versículo número 36, mire lo que dice. Precioso este versículo, léalo. Dice Juan 18, 36, lo leemos juntos y dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vamos a volverlo a leer. Dice, respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ellos esperaban que él pudiera poner orden y establecer, ¿verdad?, a los judíos libres de la esclavitud romana. Pero dijo Jesús, no, no es así, mi reino no es de este mundo, no los voy a liberar de eso, a eso no vine. Y tristemente, ¿verdad?, les dijo, si fuera así, mis servidores, es decir, mis ángeles, todos los que sirven me sirven a mí, pelearían para que mi reino se estableciera aquí. Pero mi reino no es de aquí. Así que, ¿el reino de Dios dónde está? Bueno, no es observable, no es intangible, no es político. A la espada, ¿verdad? Básicamente, como enseña este versículo también, a la espada nunca se le da forma de acuerdo con la mano del pueblo de Dios, ¿verdad? Básicamente la obra de Dios tan solo se logra con la espada del Espíritu, no con la espada de los hombres. Así que el reino de Dios no es un poder político. Así que básicamente es lo que decimos, a la espada nunca se le da forma de acuerdo con la mano del pueblo de Dios. La obra de Dios tan solo se logra con la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tercer cosa, el reino de Dios es un reino invisible, un reino invisible. No se puede ver como tal y no podemos saber, este es del reino, este no, ¿verdad? No es como que Dios los marque y diga, estos son del reino de Dios. ¿No le ha pasado que inclusive a veces pensamos que hay personas que inclusive ni son cristianas y realmente lo son? Y hay unos que pensamos que sí son y nos llevaremos la sorpresa de que no lo fueron. Asegúrate que tú eres parte de este reino. Un reino que no puedes tocar, no puedes mirar geográficamente, no es un reino político, es un reino invisible. Mira lo que dice Romanos capítulo 14. Pero ¿sí entienden que esto es muy diferente a lo que es la iglesia? He tratado de explicarle todo este tiempo la diferencia entre estas dos cosas. Yo soy parte del reino de Dios, pero gloria a Dios también soy parte de la iglesia. La meta es que cada uno de los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, que ahora son parte de su reino, un reino intangible, un reino que no se puede ver como tal, observable, es un reino que no era político, es un reino invisible. Mire lo que dice Romanos capítulo número 14 en el versículo número 17. Romanos capítulo 14, versículo número 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? Bueno, es que la verdad es que los fariseos decían que los que eran hijos de Dios comerían ciertas cosas, se abstendrían de comer ciertas cosas. Estos son los hijos de Dios.
Y lógicamente los fariseos lo decían por el kosher, ¿no? Que ellos no comían puerco, que no comían camarones, entonces si no comen esto, estos son los que son parte del reino. Y Pablo les tumba eso con este argumento. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia. Es decir, ¿quién nos justificó? En paz. ¿Quién nos dio su paz? Y en el gozo en el Espíritu Santo. ¿A poco no hay gozo al saber que nosotros, sin merecerlo, nosotros hoy en día somos salvos por su gracia? Ya no somos condenados, tenemos vida eterna. ¿No hay gozo en nuestros corazones por ello? Y no solo eso, nos da esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros un día morimos o un ser querido que ha creído en Cristo muere, sabemos que el reino de los cielos nos espera y que ellos están allá. Lucas 17, 20 y 21, hermanos, que leímos hace ratito, nos recordó que el Señor Jesucristo dijo, bueno, vamos a leerlo. Lucas capítulo número 17, versículo 20 y 21. Lucas 17, versículo número 20 y 21. ¿Ya lo encontraron? Lucas 17, versículo número 20 y 21. Dice así: preguntado por los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo habíamos leído hace ratito, ¿verdad? El reino de Dios no puede decir está aquí o está allá o está, míralo, está allá. No, el reino de Dios es un reino invisible, no lo vemos. Pero recuerdan que la iglesia sí es visible. Interesante. Aquí empezamos a notar las diferencias. Bueno, ya las hemos visto algunas, ¿no? Pero la iglesia de Dios sí es visible, sí se conocían, sí oraban unos por otros, se ubicaban. Pero el reino de Dios es invisible. ¿Sabes que tú tienes hermanos en la fe en Japón? Tenemos hermanos en China, tenemos hermanos en Francia, en España, en Bulgaria, tenemos hermanos en Sudáfrica, en Etiopía, Mongolia, tenemos hermanos en Canadá, en Venezuela, en Argentina, en el Perú, en México. Hay hermanos en todos lados, porque son nuestra familia y son parte del reino de Dios, que es intangible, que es un reino no político, es un reino invisible. Entonces ahí el problema, si usted ya lo ha comprendido, en que muchos cristianos interpretan incorrectamente entre el punto de lo que es el reino de Dios y la iglesia de Dios. ¿Se ha dado cuenta que muchos dicen, yo ya soy parte de la iglesia, ya creí en Cristo? No, no eres parte de la iglesia, eres parte de el reino de Dios. Un reino que no es tangible, no lo vemos, pero sabemos que existe. ¿Se ha topado usted con algunos que ya han creído en Cristo, pero no van a la iglesia? ¿Van a ir al cielo? Claro que sí, al creer en Cristo, ellos tienen vida eterna y son parte del reino de Dios. Y el reino está formado por sus hijos. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya vio dónde está la confusión de muchos? El reino de Dios conlleva fases. Este es el siguiente punto. El reino de Dios conlleva fases. ¿Cómo que conlleva fases? Explíqueme esto. Bueno, con mucho gusto se lo voy a explicar. ¿Cómo es que conlleva fases? Bueno, vamos a verlo. En la oración modelo que nosotros leemos en Mateo capítulo número 6, versículo del 9 al 11 y Lucas 11 del 2 al 4, Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Y por supuesto a nosotros a orar: venga tu reino, venga tu reino. Vamos a recordar un pasaje, ¿verdad? ¿Qué les parece si buscamos Mateo? Bueno, ya estamos en Lucas, ¿no? Entonces podemos buscar Lucas capítulo 11. Vamos, aprovechando que ya estamos en Lucas. Creo que usted ha leído el Padre Nuestro muchas veces en Mateo 6. Vamos a leerlo ahora en Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4. ¿Lo tienen? Lucas 11, del 2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Lucas lo dice muy breve, Mateo es mucho más específico en la oración, pero aquí también se nos dice que una de las cosas que dijo el Señor Jesucristo, y Pablo, Lucas da testimonio de ello, dijo: cuando oréis, decir:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios ha existido desde antes que existiera la tierra. El reino de Dios existe, es eterno. La iglesia no existía. La iglesia no existía en la eternidad. La iglesia fue una institución que el Señor puso cuando Dios le quitó ese privilegio a la nación de Israel. Entonces, la iglesia no vino, lo que vino fue su reino, donde el Señor gobernaba, donde Él daba órdenes. Su poder vino a esta tierra y hoy en día, por su gracia, a través de el Evangelio, hoy se predica el reino de Dios y su justicia. No se predica la iglesia, se predica el reino de Dios. Queda mucho más claro, ¿verdad, hermanos? Ya se dio cuenta que entonces una persona al creer en Cristo, pues bueno, forma parte de el reino de Dios, no de la iglesia de Dios. Y ya puede usted explicar un poquito más. Conlleva fases. El reino de Dios vino. No obstante, cada uno de nosotros en Mateo 12:28 vamos a ver esto, hermanos. Y Lucas 10:11, vamos a Lucas 10:11, que ya estamos ahí. El Señor dijo que el reino de Dios ya se ha acercado. Así que este reino, pues iba a venir. Cuando oremos y vamos a orar, venga. Y ahora aquí en Lucas 10:11 vamos a leer qué dijo el Señor Jesucristo. Dice así, Lucas capítulo número 10, versículo número 11. Dice así, dice, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El Señor dijo, el reino se ha acercado. Y que bueno, ya se ha acercado. Ya en este momento podríamos decir que ya se acercó. Busque Mateo 12:28, por favor. Mateo 12:28. Este reino ya se acercó. Se ha acercado y ya se acercó. Mire lo que dice Mateo 12, versículo número 28. Dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No dijo, llegó a vosotros la iglesia de Dios. Dijo, el reino de Dios. El reino de Dios consiste en poder. ¿En poder de quién? De Él. Así que la respuesta a esta aparente contradicción es que el reino de Dios tiene ciertas fases, o sea, múltiples manifestaciones. O ya se acercó, o se va a acercar, o qué, ¿verdad? Bueno, finalmente hay tres fases distintivas que son enseñadas en el Nuevo Testamento, hablando acerca del reino. ¿Cuáles son esas fases? La fase presente. ¿Cuál es la fase presente? Esta es la esfera espiritual invisible, intangible y universal de los que han sido salvos. Es completamente contrario a lo que es la iglesia. La iglesia es local, es visible, está establecida y tiene una organización, está organizada. El reino de Dios es una esfera espiritual, invisible, universal, intangible, de gente que ha sido salva en todo el mundo. Esta manifestación ya está presente. Esta manifestación de Dios en cuanto a su reino, que el reino ya ha llegado, lo dijo en Mateo 12:28, tal y como lo atestiguan los milagros que Cristo hizo en Lucas, regrese conmigo, Lucas capítulo número 11, versículo número 20. Este reino ya llegó, ya, ahora sí que ya llegó, ya está aquí, como dicen la promoción para los circos, ¿no? Dice Lucas 11:20, dice, mas si por el dedo de Dios hecho fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. No dijo llegará, es decir, ya llegó, está presente. La predicación del Evangelio del Reino comenzó con Juan el Bautista. El enfoque de la predicación de Juan, ¿cuál era? Predicar el Evangelio. Y él les decía ahí en Lucas 16:16. Lucas 16:16. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo da testimonio de él. Mire lo que dice Jesús de Juan el Bautista. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que tiene varias fases el reino de Dios. La fase presente ya está entre vosotros. Era
fue la primera fase. La segunda fase es una fase que se le llama la fase potencial. ¿Cuál es la fase potencial? Bueno, esta es la etapa donde venga tu reino, es cuando la voluntad de Dios será hecha en la tierra como en el cielo. Ciertamente no estamos en esta fase, ¿verdad? Todavía su reino no está como en el cielo. ¿Ha prestado atención usted a la oración? Venga a nosotros tu reino, así como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Que sea hecha en la tierra como en el cielo. Eso todavía no se logra, todavía no hemos llegado. Hay parte de esa fase presente que ya llegó, pero se va a lograr una fase potencial. Esta fase es la que nosotros conocemos como del reino milenario de Jesucristo, hermanos. Ay, disculpen. Es decir, el cual reinará y regirá en la tierra, hermanos, con vara de hierro. Y eso lo podemos ver un poquito ya con escatología en Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 27. Es decir, ¿qué estamos esperando nosotros? La iglesia y los santos, es decir, el reino de Dios. Vamos a ser arrebatados. Nos llevará el Señor al cielo. Bueno, estaremos entre las nubes, más bien. Y ahí Dios nos va a juzgar por 7 años. Se casa con la iglesia, ¿verdad? Y luego dice que después de la boda se casa y el Señor hace venir a todo su reino y establece su reino en esta tierra, hermanos, por 1000 años. Apocalipsis 2:27. Vamos a verlo. A eso es lo que le llamamos la fase potencial, porque mientras su reino ya está en la tierra, así como en el cielo, también en la tierra, en esta fase, hermanos, vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, este reino. Vamos a leerlo. Dice así: y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está hablando acerca de que va a regir a las naciones con vara de hierro. Es decir, será el único y será inmovible su gobierno. Vamos a seguir viendo acerca de este gobierno. Por eso nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos cristianos que no creen en el arrebatamiento, pero nosotros creemos que sí, porque cuando termina el capítulo 3 de Apocalipsis, nunca en el libro de Apocalipsis se vuelve a mencionar la iglesia en la tierra. Desapareció. Y creemos que ese es ¿por qué? Porque hubo un arrebatamiento, y una vez que la iglesia fue arrebatada y ya no se vuelve a mencionar la iglesia para nada, es porque ya no está aquí en la tierra. Y recuerde que Apocalipsis, del capítulo 4 el versículo 20, al capítulo número 20, está enfocada para describir todo lo que sucede en esta tierra. Entonces, viendo lo que está sucediendo en esta tierra, Apocalipsis capítulo 12, versículo número 5, nos da luz a esto. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 5. Dice así: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A ver. En este capítulo, en el capítulo número 12, yo sé que el tema no es escatología, ni voy a dar una explicación profunda de esto, pero el capítulo número 12 no habla como los católicos, desafortunadamente. No los católicos, creo que los líderes católicos, porque los católicos ni siquiera saben de esto, muchos de ellos, ¿no? Lo digo con meramente respeto y humildad. En el capítulo 12 piensan que la mujer que se aparece en el cielo, de la cual se está mencionando, es la Virgen María. No. La Virgen que se aparece en el cielo con una señal, vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, es la nación de Israel. 12 estrellas. ¿Por qué? Las 12 tribus de Israel. Y dice que estaba encinta, ¿verdad? Y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Por qué? Porque en esta tierra ellos se quedaron durante el arrebatamiento de la iglesia y todos los santos. En la tierra se quedaron todos los judíos. Se levantan 144,000 judíos a predicar, y entonces les duele a todos ellos porque entienden que aquel que mataron hace más de 2000 años sí era el Mesías. Se arrepienten todos, y como dice Romanos 11:26, al fin todo Israel será salvo. Todos se quebrantan, creen en él, pero su fe va a ser como un dolor de parto, es decir, va a ser doloroso, los van a perseguir, los van a matar. Pero el Señor dice: pero yo llegaré un día a regir con ellos con una vara de hierro. Es decir, dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón
¿Quién ella? Esa mujer. Y dicen, pues es la Virgen. No, fue Israel, porque a través de Israel nació, ¿verdad? En Israel el Hijo de Dios, el cual regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, hablando del Señor Jesucristo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, y ahí la sustentan por 1260 días. Bueno, ya no me voy a meter ahorita en escatología, pero está hablando de que Israel es asolada, es perseguida por 3 años y medio. Esos son estos días que se mencionan. Y bueno, yendo rápidamente a Apocalipsis 19:15. Hermanos, ¿todavía están despiertos? ¿Sí están conscientes de lo que estamos hablando? Porque a lo mejor ustedes dirán, ya el pastor ya se proyectó, ya no sé ni de qué está hablando, ¿no? Apocalipsis 19:15 dice así. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, esto está hablando en contexto de la segunda venida de Cristo. Por eso es que he dicho esto, hermanos, y creo que a estas alturas será bueno que empiecen ustedes a escuchar esto también. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia neotestamentaria, creemos que no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo. Muchos piensan que es lo mismo. No. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? En el arrebatamiento el Señor se lleva a los santos y a su iglesia y se ven con ellos entre las nubes. Los juzga el tribunal de Cristo, se casa con la novia, las bodas del Cordero, y entonces es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, la gran diferencia es que en la segunda venida de Cristo ya venimos nosotros con Él. Todos los que hemos sido juzgados, sus ángeles, su reino viene para establecerse en esta tierra. Por eso es que no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando el arrebatamiento. ¿Lo entienden? En la segunda venida, todos los ojos lo verán. En el arrebatamiento no, nada más desaparecimos. Hay grandes diferencias. Entonces la fase potencial del reino de Dios, ¿cuál es? Cuando el Señor establezca en esta tierra su reino de 1000 años. No habrá pecado, no habrá maldad. Podrá estar junto la oveja con el león, un niño con la serpiente, el áspid. Y no habrá muerte por 1000 años. ¿Se puede usted imaginar ese reino? Es un reino potencial. A esto es lo que le llamamos el reino potencial. Esta es la fase del reino de Dios a la que Pedro, Santiago y Juan se les permitió ver anticipadamente durante la transfiguración. Un reino del cual ellos dijeron, no entendimos. ¿Cómo, pastor? No entiendo eso. Vea Mateo 16:28. Mateo 16:28. ¿Ya lo tienen? Mateo 16:28. Ya estamos por terminar, hermanos. No se me desesperen. Y llegamos al resumen. Mateo 16:28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. ¿Cómo? Bueno, algunos dice, pues no van a ver la muerte, sino hasta que vean al Señor Jesucristo venir en su reino. ¿Quiénes fueron los que pudieron ver esto? Mire lo que dice el capítulo 17 enseguida, versículo del 1 al 5. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué vieron? Vieron una fase del reino de Dios. Vieron algo que nadie más ha visto.
lo vieron anticipadamente, vieron un poquito acerca de las grandes señales que Dios ha hecho. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, algunos de ustedes van a van a ver al Hijo de Dios viniendo en su reino. El Señor les permitió ver algo que nunca nadie más ha visto. Y aunque se nos describe aquí bíblicamente cómo es lo que vieron, honestamente tratamos de imaginarnos ese reino, una parte de este reino viniendo, e imaginárnoslos, pues es bien profundo, hermano. Nuestra mente no nos alcanza para poder entender todo lo que ellos vieron. Mire lo que dice Marcos capítulo número 9, versículos del 1 al 5, que es básicamente la misma historia contada, pero a través de Marcos. Dice así, Marcos que era el sobrino de Bernabé, ¿verdad? Juan Marcos. Dice así, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Quiénes estaban ahí? Sus discípulos, en especial Pedro, Juan y Jacobo. No gustarán la muerte, es decir, no van a morir sin antes ver un poco del reino de Dios venido. ¿Qué era eso? La transfiguración. Y dice versículos 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, y que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces básicamente, ¿qué estaban viendo? Estaba sorprendido. Lo mismo dice Lucas en Lucas, ¿verdad? En el capítulo número 9, básicamente. Esto lo volvemos a leer. Solamente vamos a leer un versículo 9:27. Lucas 9:27, que dice así. Lucas 9:27, Jesús hablando de la transfiguración, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué es lo que vieron? Vieron ese poder, vieron cuando el Señor Jesucristo se transfiguró. Eso fue la parte potencial. Este es el reino en el cual, hermanos, nosotros, o el Señor Jesucristo dice que podemos verlo, que comerá y beberá una vez más con su verdadera iglesia. El Señor Jesucristo les dijo, inclusive en la última cena, cuando Él ya se iba, dijo, no volveré a comer más el pan, ni beber el fruto de la vid con ustedes, hasta que venga nuevamente en mi reino. ¿Eso cuándo va a ser? Cuando el Señor establezca su reino en esta tierra por 1000 años. Esto lo dice Mateo 26:29. Por favor, ya estoy terminando. Mis últimos pasajes. Mateo 26:29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Se dieron cuenta que era el vino, hermanos? Para aquellos que dicen, no, es que no es cierto, ¿verdad? Que el vino era el fruto de la vid. ¿Qué es la vid? El árbol de las uvas. El fruto de la vid son las uvas. Y Jesucristo aquí dice en Mateo 26:29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, en el reino milenial. Lo mismo lo dijo en capítulo 14 de Marcos, versículo 25. Por causa del tiempo ya no puedo verlo, pero pueden anotarlo y estudiarlo ustedes en casa. Lo dijo en Marcos 14:25 y en Lucas 22, del 16 al 18. Lucas 22, 16 al 18. Este reino es un reino que los judíos pensaron que vendría con el advenimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que cuando vino Jesús esperaban este reino. Y como no lo vieron, por eso es que lo negaron como Dios, el Dios de ellos. Eso lo dice Lucas 19:11. Ahí vemos que ellos esperaban este reino, un reino político. Pero Cristo no cometió un error al ofrecerles primeramente a ellos, ¿verdad?, a los judíos, un reino milenial, terrenal y político, para después cambiarlo, cuando ellos lo rechazaron por uno espiritual, ¿no? Así que finalmente, tal y como hoy pasa con muchos de los dispensacionalistas que creen que los judíos hoy en día obviaron el mensaje doble de sus profetas, es decir, que creían que el Señor Jesucristo se iba a manifestar de esa manera, que el Mesías debería primero sufrir para lograr nuestra salvación. Y
para poder luego regresar a la segunda vez y traer una restauración de todas las cosas. Así que nosotros creemos que fue Jesús y no los judíos el que rechazó un reino político. Así que hay más cosas que podemos estudiar, pero para ser claro y contundente en esta hora es que el reino de Cristo, el reino milenial, también tiene varias esferas, ¿verdad? Varias cosas que se van a practicar, pero eso será en otra ocasión. Y por último, la fase perpetua de este reino, es decir, para siempre, es que es un reino final y eterno, donde el Señor se va a establecer al final, ¿verdad? Para que Él reine con nosotros para siempre. 1 Corintios 15, 24 al 28 y versículo 50. 2 de Timoteo 4, 18. Hebreos 12, 28 y 2 de Pedro 11, 1:11, perdón. Es importante que notemos que el requisito para la entrada para cada una de estas fases es el mismo. La salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Tras considerar lo anterior, hermano, debemos llegar hasta esta sencilla definición, que el reino de Dios es el mandato de Dios. Ese es el reino de Dios, donde Dios manda. Y que ahora, en los corazones de sus súbditos anuentes, es universal e invisible. El reino, no la iglesia. Y que pronto, sobre las naciones de toda la tierra, será también universal y visible. Ahora es invisible, pero después lo veremos. Así que es interesante las fases en las cuales el Señor establece su reino. En un reino, ¿verdad?, que comienza siendo de una manera no perpetua, de una manera que nosotros lo estudiamos el día de hoy, que el Señor regirá, ¿verdad?, de una manera presente. Hoy en día ya está este reino. Luego viene de manera potencial, que esto será el reino milenial, y luego será de una manera perpetua. Una vez que termine el milenio y luche la última guerra de Armagedón, el Señor establecerá su reino para siempre, hermanos, y estaremos con Él. ¿Se dio cuenta que esto es muy diferente a la iglesia? ¿Ya se dio cuenta dónde está el error principal de muchos? Bueno, no hundemos más, no voy a repetir lo mismo. Espero que ustedes lo hayan entendido, hermanos, y son estudios profundos. Espero que usted diga, ya lo estoy entendiendo. Y si usted se quedó dormido y no le entendió nada, pues pregúntele a alguien que sí ya lo entendió. Espero que ustedes hayan puesto atención, hermanos, y vean dónde es donde se confunden muchos, y por eso dicen, yo ya no necesito ir a la iglesia porque yo ya soy la iglesia, y soy la iglesia porque yo ya creí en Cristo. No, no es iglesia. Eres parte del reino de Dios. Y el reino de Dios es intangible, sí es invisible y es universal. Pero la iglesia de Cristo no. Y el Señor no se casará con su reino. El Señor se casará con su iglesia. Son cosas muy diferentes. Amén. Espero haberles podido ayudar un poquito, hermanos. Espero que les haya gustado este estudio y que haya sido de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por aclarar nuestros pensamientos, porque conocemos más tu palabra. Nos damos cuenta que tu reino, Señor, el reino, es un reino presente. Está entre vosotros hoy en día. Es un reino que será potencial, donde tú gobernarás y regirás con vara de hierro el milenio. Y que terminará siendo un reino perpetuo. Es decir, aún en el reino milenial, después de los 1000 años será soltado, habrá todavía unas guerras, pero al final, Señor, esto servirá para pulir a todos, a hacer otro filtro, porque habrán muchos que en el reino milenial, cuando Satanás sea suelto, serán engañados. Y una vez que se hayan afirmado los corazones de aquellos que en ese tiempo tendrán que creer, tú los querrás para establecer ahora sí, para siempre, un reino perpetuo. Pero gracias, Señor, porque en todo este reino, en todos estos momentos, inició casándote, Padre, con la iglesia, no con tu reino. Padre, ya es un privilegio ser parte de tu reino, pero qué bendición especial será formar parte de tu iglesia. Gracias, Padre, por eso. Te pido que esto quede grabado en la mente y en el corazón de mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les amo y esperemos que ustedes hayan recibido bendición en este día. Que Dios quede con ustedes. Hasta luego.